Hola, muy buenos días y bienvenidos a este webinar organizado por Iberus. Esperamos algún minuto para que se incorpore todo el mundo y comenzamos. Bueno, hemos esperado 2 minutos y comenzamos. Bienvenidos de nuevo a este webinar que organiza Iberus y en el cual vamos a hablar de ciertas posibilidades de mejora en la gestión de proyectos dentro de Business Central. Pero bueno, antes de nada vamos a contar quiénes somos Iberus. Somos una empresa tecnológica hiperespecializada. Nuestra aspiración es aportar soluciones en todas las ramas de la tecnología de las empresas y organizaciones, ¿no? Y bueno, aquí vemos algunas cifras que nos definen. Somos empresa de 100% capital privado y ya estamos en el top 6 de las tecnológicas de capital español, según Computer World. Y los 2 últimos años, en 19 y 20, bueno, antes de 21, hemos sido la tecnológica de mayor crecimiento orgánico del país, ¿no? De manera que tenemos ahora mismo, en cuanto a personal, somos 1.500 personas, 1.500 profesionales dentro de la organización. Nuestras ventas ya superan los 65 millones de euros, nuestra cifra de negocio. Tenemos 38 áreas de negocio, 38 áreas de especialización para aportar soluciones de muy distinto tipo a las empresas y organizaciones y 14 filiales tecnológicas, y destinamos el 20% de nuestros ingresos a la inversión en I+D cada año. Aquí vemos cómo ha evolucionado tanto el personal contratado como las ventas desde el año 2013, ¿no? Prácticamente en los comienzos, y cómo hemos ininterrumpidamente crecido tanto en personal como en ventas. Realmente una cosa va asociada a la otra, ¿no? Son factores asociados. En los últimos meses, por ejemplo, del año pasado, hemos incorporado una media de 100 personas por mes a la compañía. Nuestra presencia, bueno, pues estamos presentes en toda España y llegamos a toda España. Bien, sí es verdad que el área de expansión, Iberus nace en Zaragoza y el área de expansión natural ha sido el Valle del Ebro. Desde Bilbao, hasta Zaragoza, Barcelona, con Logroño, Pamplona, etcétera, pero no, nos vamos expandiendo con delegaciones en Madrid, Valladolid, Valencia, bueno, las que vemos aquí, ¿no? De manera que tratamos de estar cerca, lo más cerca posible de nuestros clientes. Y continuaremos abriendo oficinas en los próximos años en toda España y en el resto del mundo. No solamente en Europa, Londres, Berlín, Milán o Bucarest, sino también en América. Bien, para nosotros es fundamental la gestión del talento. Esas 1.500 personas que forman parte de Iberus son quienes realmente consiguen las cifras de crecimiento que hemos visto, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental el talento, fundamental la captación y el mantenimiento de los mejores profesionales en cada área. Know-how, el conocimiento, pues, de todos los
mercados posibles, de mercados de todo tipo. Banca, seguros, sector público, logística y transporte, distribución, industria, por supuesto, media, porque nuestro origen viene de los medios de comunicación. Y, bueno, nuestros proyectos nos dan conocimiento, nos dan know-how en todas estas áreas de negocio. Bueno, y estas son las 6 grandes áreas dentro de Iberus: la consultoría, el desarrollo y outsourcing, negocio digital, tecnologías diferenciales, soluciones verticales y sistemas, ¿no? Prestamos servicios a nuestros clientes en todas estas áreas, en estas unidades transversales. Y por último, simplemente contar un poco dónde está Business Central dentro de Iberus. Bueno, pues Business Central está en una unidad de negocio específica que se llama Organizaciones Inteligentes, en el cual prestamos servicios Dynamics, ¿bien? Fundamentalmente BC, pero también hacemos proyectos en Sales y en otras herramientas dentro de la suite Dynamics. Tenemos un área de hiperautomatización, donde fundamentalmente generamos soluciones de low code, Power Apps, por ejemplo, y también de robotización de procesos, RPA, con soluciones como UiPath o Appian, y Modern Work, la digitalización de los puestos de trabajo, donde, bueno, aplicamos conocimientos para desarrollar proyectos en SharePoint, Teams, Microsoft 365, etc. ¿Bien? Algo importante también es, bueno, que nosotros, en este momento preciso en el cual se van a destinar 3.000 millones de euros en España a la digitalización de empresas, fundamentalmente de pymes, pues nosotros estamos abiertos a asesorar a las empresas, bueno, pues en cuanto a las características de esas ayudas, a las líneas de negocio que se van a subvencionar, a los requerimientos formales, etcétera, etcétera, ¿no? Y a qué soluciones nosotros podríamos contribuir en esa digitalización de las empresas. ¿Bien? Bueno, pues ahí estamos a disposición de todos, por supuesto. Bueno, ¿por qué hacemos este webinar hoy? ¿Por qué vamos a hablar de la gestión de proyectos en Business Central? Pues vamos a hablar de la gestión de proyectos en Business Central porque consideramos que hay aspectos que son mejorables, ¿no? Lo primero es en cuanto al encaje de conceptos en los proyectos de Business Central. Un concepto que no es siempre fácil de encajar en esa estructura de proyectos es el de contrato. En muchas ocasiones creamos proyectos en Business Central para actuaciones concretas que hacemos a nuestros clientes, para, bueno, servicios muy concretos que prestamos. Pero habitualmente por encima tenemos los conceptos de contrato, donde hay proyectos en distintos años, donde hay distintos tipos de soluciones que aplicamos a los clientes, de servicios que prestamos, y entonces no siempre encaja muy ajustado el concepto de contrato en esos proyectos de Business Central, ¿no? Y luego tenemos, lógicamente, la estructura de proyecto, las tareas, sus tareas y las líneas de planificación por debajo de esas tareas, ¿no? También, bueno, pues en ocasiones damos muchas vueltas a cómo podemos definir esa estructura para adaptarla a nuestro negocio, ¿no? Y a veces lo hacemos de forma más fácil y a veces cuesta un poco más. Bueno, pues este es un punto sobre el cual se puede reflexionar y sobre el cual hay opciones de mejora en la aplicación. En cuanto a costes, bueno, pues los costes fundamentalmente, el problema, desde mi punto de vista, de los costes de Business Central es que se basa fundamentalmente, en muchos casos, en costes estándar. Bien, por supuesto, nosotros podemos declarar, registrar horas de un recurso en la prestación de servicios en un proyecto, ¿no? Pero el coste que vamos a tener es el estándar que hayamos definido en la ficha del recurso. De manera que, bueno, pues alguien tendrá que definir, que calcular ese coste estándar, y en ese coste estándar difícilmente vamos a poder encajar conceptos como una indemnización que se pague al trabajador, ¿no? Al que corresponde esa ficha de recurso. Entonces, bueno, se trabaja mucho con coste estándar. Si queremos también gestionar costes de maquinaria, nos ocurre lo mismo, que tenemos que crear un recurso tipo máquina e igualmente trabajar con un coste estándar. Y, bueno, y eso no casa siempre con esos costes inesperados que podemos tener, ¿no? Tanto de, bueno, pues eso, una indemnización o que se pague un trabajador o una paga extra, o en una máquina, pues un coste inesperado de mantenimiento, ¿no?
Claro, esto supone, como derivada de esto, pues en muchas ocasiones esto supone un trabajo intenso en la administración de la empresa, porque hay que definir el coste de cada. Primero tenemos el coste empresa del empleado, nos toca transformarlo en un coste hora, lo mismo con las máquinas, si queremos imputarlas. Entonces, al final, supone un trabajo administrativo intenso, de cierta intensidad, ¿no? Para definir todas estas cosas. Y además, cuando cambian las condiciones laborales de un trabajador o cuando en una máquina hacemos una mejora y por lo tanto hay un mayor coste, bueno, pues tenemos que ir actualizando continuamente ese trabajo administrativo para tener nuestros costes al día, esos costes estándar al día, ¿no? Y luego también hay otra característica que, bueno, que hace que las cosas no sean siempre precisamente fáciles, ¿no? Y es los distintos orígenes que podemos tener de la información que queremos trabajar en proyectos, que queremos disponer en proyectos para calcular nuestros resultados de los mismos, ¿no? Nosotros, claro, cuando hacemos un registro de tiempos de recurso, un registro de materiales, de consumo de materiales, otros gastos que podemos imputar, está claro que vamos a generar movimientos de proyecto, como cuando emitimos una factura. Vamos a tener movimientos de proyecto. Pero hay otros orígenes posibles, ¿no? ¿Qué ocurre con los activos fijos? Porque realmente en los activos fijos es donde tenemos la amortización, donde podemos reflejar los costes de mantenimiento también en las fechas de activos fijos y donde podemos, bueno, registrar costes adicionales, mejoras que introducimos en una máquina, por ejemplo, ¿no? Y, por supuesto, también está el origen de datos contables, de datos de la contabilidad. En muchos casos necesitaríamos disponer de información contable para completar la información de proyectos. Entonces, bueno, ante esta multiplicidad de orígenes de la información que vamos a manejar para calcular los resultados de un proyecto, bueno, pues a veces Business Central, el enfoque que hacemos de los proyectos no es el mejor posible, ¿no? Y nos toca, bueno, pues comenzar a crear dimensiones, intentar pasarlo todo a movimientos de contabilidad y a través de, bueno, de esos movimientos de contabilidad y las dimensiones hacer un análisis, ¿no? Hacer el análisis que queremos. Pero no siempre es fácil. Y en cuanto a los ingresos, fundamentalmente hay una cuestión, bueno, la facturación, lógicamente, es de las cosas que se hacen de manera muy sencilla en gestión de proyectos, la generación y el registro de facturas, pero hay otro concepto relacionado con los ingresos que es más conflictivo, que es el de los ingresos incurridos, ¿no? Bueno, nosotros decimos todo esto también porque, obviamente, Iberus es una empresa que fundamentalmente hace proyectos, presta servicios a través de proyectos, ¿no? En los que aportamos soluciones a nuestros clientes, ¿no? Y nos encontramos con esto. Es decir, si mensualmente tenemos que definir, bien, la cifra de ingresos incurridos, bien, pues la verdad es que si le pedimos ayuda a Business Central, lo que nos va a dar es unos métodos WIP automáticos, muy automáticos, que van a hacer un cálculo, van a contabilizarlo y no voy a poder cambiar nada. O sea, se me va a generar, se va a registrar y si quiero cambiar algo tengo después que hacer ajustes manuales, ¿no? Cuando en muchas ocasiones, y teniendo en cuenta lo que nos ocurre a todos en la gestión de proyectos, que proyectos con distinta, que en su ciclo de vida tienen distinta velocidad, de prestación de servicios, que hay veces en los que un mes se para el proyecto y por lo tanto no hay incurridos, a lo mejor hay costes, pero bueno, decidimos no incurrir ingresos por circunstancias excepcionales, cuando la evolución práctica, la evolución real de los ingresos hace que la declaración de incurridos deba ser bastante más flexible de lo que es, ¿no? Y permitir a ingenieros, a jefes de proyecto, etcétera, introducir los ingresos incurridos de cada mes de forma mucho más sencilla. Bien. Bueno, pues partiendo de estas bases, vamos a ver ciertas posibilidades de mejora que podríamos tener en Business Central. Vamos a pasar a la aplicación y vamos a comenzar a ver. Estamos viendo una empresa Cronus, de las típicas con las que hacemos demos, hacemos presentaciones o cursos de este tipo. Bien, hay algunos datos específicos creados para mostrar, bien, pero fundamentalmente es una versión Cronus con alguna extensión añadida. Bien, recordamos,
para quienes puedan venir puedan estar trabajando con versiones antiguas, y como recordatorio para los que trabajen en las últimas versiones de Business Central, ahora en Business Central, mientras que antes en Navision, se programaba dentro, digamos, del núcleo funcional de la base de datos, ahora programamos mediante extensiones. Hacemos extensiones que incorporamos a la base de datos, no tocamos el núcleo funcional central de la aplicación, programamos en esas extensiones, las instalamos, las publicamos y las comenzamos a utilizar. Si alguna vez se quedan obsoletas, las desinstalamos y ahí estarán, pero no las utilizamos realmente. Bueno, pues esta es una base de datos estándar con alguna extensión instalada, ¿ven? Para lograr lo que vamos a ver hoy. La primera reflexión es, en la primera, tiene que ver con lo que vimos en la primera diapositiva de la presentación del webinar de hoy, que es cómo podemos, maneras alternativas quizá de estructurar los proyectos en Business Central. Bien, aquí hemos creado 2 proyectos posibles. Bueno, lógicamente lo que siempre vamos a tener es un cliente, siempre, absolutamente siempre, pero en las tareas las vamos a poder crear de otra manera. ¿Bien? Aquí tenemos una posible estructura. Bien, de manera que, digamos que podríamos considerar que el proyecto, en este caso C0001, es un contrato con un cliente. Y lo que vamos a insertar en las líneas de tareas son los distintos proyectos asociados a este contrato. O asociados a un centro de beneficio, como este. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos pues distintas tareas y diferenciamos. En vez de diferenciar propiamente fases, lo que hacemos es los tipos de ingresos o los tipos de coste que vamos a considerar. De manera que podemos crear a partir de aquí una tarea de facturación, ¿bien? Facturación, digamos, ordinaria, en función del calendario de facturación asociado al proyecto, de facturación extraordinaria, y a partir de ahí de los posibles costes que vamos a considerar, ¿no? Costes de personal, costes de materiales, de maquinaria, de equipos de apoyo. Esto es importante porque, pues habrá casos en los que tengamos determinados costes flotantes. Es decir, cuando hacemos un proyecto para un cliente, una instalación, una consultoría, pues tenemos personal dedicado fundamentalmente al proyecto, pero puede haber algunos otros en los que tengamos equipos que presten puntualmente servicios a varios proyectos, ¿no? Y que tengamos que contemplar. Podemos tener costes de supervisión también, pues la tarea de un supervisor que dedica horas a la supervisión de cada proyecto, o trabajos externos. Bien, pues esta es una posible estructura de estos proyectos. Otra posible, similar, relacionada con esta, pero para ver un poco más expandidas las tareas, en ese segundo contrato que tenemos aquí, algo similar. Es decir, introducimos un centro de beneficio, las tareas correspondientes a un centro de beneficio también de la misma manera, facturación y los tipos de coste, pero podemos tener las líneas correspondientes a otro centro de beneficio. Bien, el centro de beneficio 3. También repitiendo las líneas que tenemos aquí de esta manera. Aquí hay que recordar, en principio puede parecer una estructura de bastantes tareas, nos va a ayudar después a conseguir ciertas informaciones, pero recordemos que una posibilidad que tenemos siempre en las tareas es la copia de tareas. Es decir, podemos partir de una estructura base, de un patrón de estructura, y en los nuevos proyectos irla replicando. Una cosa que hemos hecho aquí es mostrar en estas propias líneas de tareas las 2 dimensiones globales, que en este caso pues son la delegación y el centro, que es ese centro de beneficios en el cual vamos a realizar un proyecto, que puede ser, dependiendo de nuestra actividad, puede ser un centro de cliente o un centro propio, una línea de negocio propia, ¿no? Esto como planteemos. De hecho, pues aquí hemos
definido algunas dimensiones específicas para hacer los proyectos que vamos a ver, ¿no? Una es esta de los centros posibles. Bien, pues nada, simplemente hemos hecho una enumeración lo más, aséptica posible, ¿no? 4 centros, centro 1, centro 2, centro 3 y centro 4. Bien. Delegaciones, a través de las cuales prestamos los servicios de los proyectos, Barcelona, Madrid, Valladolid y Zaragoza. Esto, lógicamente, son ni más ni menos que dimensiones, las podemos estructurar jerárquicamente, por supuesto, y podemos extenderlas lo que sea necesario. Bien. Tenemos también una dimensión importante que es tipo de gasto. Bien, más o menos estamos aquí asignando esta dimensión con los tipos de gasto que hemos visto en las tareas, ¿no? Esto nos va a permitir, lógicamente, estas dimensiones, en las tareas de proyecto podemos ver los datos, los importes relacionados con cada tarea, pero utilizando estas dimensiones, lo que vamos a posibilitar es ver datos agregados, ver datos de costes de logística, costes de materiales o costes de personal agregados para todos los proyectos en un periodo de tiempo determinado. ¿Bien? Por esto está aquí. ¿Bien? Pues hemos creado, a efectos de aprovechamiento de información posterior, hemos creado algunas dimensiones para poder hacer esta demostración, esta presentación que vamos a hacer. Bien, entonces, ya hemos visto que le podemos dar vueltas a cómo estructuramos el proyecto, las tareas. Bien, lógicamente las líneas de planificación, haciendo las tareas de esta manera, las líneas de planificación luego son más sencillas. Es decir, debajo de una misma tarea no vamos a tener líneas de planificación de tipo facturable, bien, o de coste. Pues si vamos en este caso aquí a la línea de facturación, pues vamos a comprobar que solamente tenemos una línea de planificación de tipo facturable. Bien. Entonces, nos permite no tener una multiplicidad de líneas, o distintos tipos, de líneas de planificación por debajo de las tareas. Sí es cierto que si tenemos cierto calendario de facturación asociado a la tarea, es decir, pues tenemos un porcentaje a la firma del contrato, otro porcentaje a un determinado momento o en un hito del proyecto y otro porcentaje al final, pues efectivamente nunca debemos olvidar que un dato fundamental de las líneas de planificación es que tenemos las fechas planificadas, ¿no? Estas son muy importantes. Entonces, cuando tenemos esos calendarios de facturación, sí nos tocará crear varias líneas de planificación, pero todas ellas serán facturables. ¿Bien? No combinaremos líneas facturables y líneas de presupuesto, ¿bien? De coste. Muy bien. Bueno, pues ya vemos que, sí podemos plantearnos, otra forma de estructurar las tareas y las líneas de planificación dentro de los proyectos, ¿no? Para el aprovechamiento de la información relacionada con ellas. Entonces, lo que hemos realizado para obviar o para superar esa limitación de los diferentes orígenes de datos, ¿bien? Coger datos de movimientos de proyecto, que haya datos en movimientos de activo fijo o que haya datos en movimientos de contabilidad, lo que hemos hecho en esta base de datos es crear una tabla nueva de movimientos. Hemos creado simplemente un cubo de información, en el cual estamos trayendo información de esas 3 tablas que he comentado, de movimientos de proyecto, de movimientos de contabilidad y de movimientos de activos fijos, que es habitualmente donde traemos información a los proyectos o que vamos a explotar para obtener información y los resultados de los proyectos. Bien. Bueno, pues hemos hecho esa construcción. Ahora vamos a ver cómo se gestiona qué información vemos en esa tabla de movimientos, de los contratos. Para ello, de lo que se trata es, de ir generando movimientos de distinto tipo, pues movimientos de contabilidad por un lado, movimientos de proyectos por otro, movimientos de activos fijos por otro, y todos ellos sintetizarlos
incluirlos en esta nueva tabla de movimientos de contrato, llamada movimientos de contrato. Bien, para ello, lo que hacemos es incluir un apartado de configuración. No vamos a extendernos mucho sobre esto, pero simplemente por verlo. Para que, bueno, que esos movimientos se puedan generar, lógicamente, automáticamente, ¿no? Teniendo en cuenta, vamos a ver distintos tipos de movimientos, de costes que vamos a incorporar a esa tabla de contratos, y en muchos de ellos vamos a partir de un movimiento original, de un movimiento, por ejemplo, de contabilidad, vamos a hacer una distribución de costes entre los proyectos. O sea, no se trata simplemente de pasar el movimiento directamente a esa nueva tabla, coger un movimiento de contabilidad y pasarlo a esa tabla, sino que vamos a establecer, se han establecido criterios de distribución. Por ejemplo, uno, para los costes de personal, decía al principio que el coste estándar que manejamos en muchas ocasiones en los proyectos no es suficiente. No nos vale con ese coste estándar, ¿no? Porque hay que modificarlo, recoge mal los imprevistos, las remuneraciones imprevistas, los incrementos de sueldo, de nómina, en fin. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, pues decir, el importe base para llevar, el coste base para llevar a los proyectos no va a ser el coste de la ficha del recurso, va a ser el coste de la nómina. Va a ser el coste del asiento de nómina que nos va a llegar desde la aplicación que sea, ¿no? Porque lo que está claro, lo que sabemos todos es que en Business Central podemos integrar cualquier asiento de nómina proveniente de prácticamente cualquier aplicación, ¿no? De recursos humanos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que queremos hacer. Partir de ese coste de nómina, del asiento de nómina, y distribuirlo en los proyectos. ¿En función de qué? Bueno, cogemos el coste nómina por empleado y lo distribuimos en función de las horas imputadas a cada proyecto durante el periodo de tiempo de generación de costes, durante el mes habitualmente. Bueno, pues obviamente nosotros tenemos que tener criterios para poder distribuir esto. Bien, y ahora vamos a hablar un poco más de esos criterios de distribución de costes que vamos a considerar, que estamos considerando, de hecho. Pero claro, nosotros tenemos que, para poder hacer eso, tenemos que decir qué movimientos de contabilidad vamos a coger. Bueno, pues los movimientos de contabilidad de las cuentas, de la cuenta o cuentas que definamos aquí en estos filtros. Es decir, este apartado de configuración de contratos nos sirve simplemente para saber dónde tenemos que ir a buscar información, cómo seleccionarla, y a partir de ahí, una vez que la tenemos identificada, a partir de ahí distribuirla cuando sea el caso, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la definición de cuentas de coste de personal de supervisión, de personal de equipos de apoyo, equipos móviles, de personal de logística, en fin, cuentas de reparaciones de vehículos, cuentas de otros gastos, en fin. Estamos haciendo todo esto para identificar el origen, los movimientos origen que vamos después a llevar a esa tabla de movimientos de contrato, o bien directamente, en algún caso, o bien haciendo una distribución de costes. Cuentas de visas, porque lógicamente tenemos que considerar distintos tipos de coste. Y tenemos que poder diferenciarlos, ¿no? Tenemos que saber que este coste pues viene de una visa de un supervisor, por ejemplo, ¿no? Queremos controlar ese tipo de datos. Bien. Bueno, pues ya digo que en esta pantalla de configuración simplemente hacemos esa parametrización para decir, oye, vamos a ver cómo identificamos un determinado tipo de movimiento que vamos después a llevar como coste de los contratos. Bien. Bueno, simplemente esto, no vamos a entrar. Después habrá un momento, lógicamente, para el planteamiento de dudas sobre lo que estamos viendo. Si surge cualquiera sobre lo que, bueno, realmente no estamos viendo porque estamos yendo rápido, no estamos viendo en detalle. Si hay alguna cuestión que sí queremos ver en detalle, lo planteamos en el chat del webinar y tratamos de resolverlo. Bien, bueno, pues definimos esto. A partir de aquí, pues vamos a ver distintos tipos de distribuciones que podemos hacer, porque lógicamente además no es lo mismo el personal operativo, el personal, digamos, que trabaja en proyectos, para el cual es muy fácil
identificar las horas que han dedicado a cada proyecto que otro tipo de personas, que lógicamente trabajan en la empresa y cuyo coste queremos llevar a los proyectos. Por ejemplo, hablábamos un caso antes, un supervisor. Bien, un supervisor. Bueno, pues, o el personal de logística, que prepara, por ejemplo, los materiales en el almacén para llevarlos a los proyectos, a las instalaciones. Bien, bueno, pues también no va a haber una única posible distribución de costes de personal ni del resto de costes, sino que podemos tener varias. Bien, bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, en el caso del asiento de nómina, vamos a ver qué posibilidades tenemos de reparto. Creo que habíamos creado por aquí. Estamos en el registro de movimientos de contabilidad y vamos a ver los movimientos contables. Bueno, si alguien no trabaja con las últimas versiones de Business Central, sí decir que ahora lo que se puede hacer son asientos empleando fichas, utilizando fichas de empleado. Bien, de manera que vamos indicando las cuentas de gasto y como contrapartida indicamos una ficha de empleado, no la cuenta 465, sino una ficha de empleado. Y eso nos va a permitir posteriormente hacer un pago, hacer el pago a la ficha de empleado y poder generar un fichero de pago a los empleados, ¿no? Bueno, y es lo que tenemos aquí simplemente. Entonces, estamos viendo un asiento contable de nómina con las cuentas de nómina, por un lado. Se ha simplificado al máximo, lógicamente, ¿no? No queríamos replicar un asiento de nómina completo, sino simplemente tener los costes básicos para poder después llevarlos a los contratos, ¿no? Y como contrapartida la 465. Y aquí podemos tener personas de distinto tipo. Podemos tener personas que ya en el propio asiento de nómina hemos importado que un centro de beneficio al cual se asocia el gasto de nómina. Muchas aplicaciones de nómina lo permiten. Decir, vale, pues yo te doy a Business Central el dato del coste asociado a un centro de beneficio o a un centro de coste, ¿bien? Y habrá otros en que no, en que es personal, que bueno, que por ejemplo, decíamos antes, personal de logística, de almacén, que bueno, repartidores que para los cuales no es sencillo tener imputación a todos los centros con los que he trabajado y que no es sencillo de distribuir, ¿no? Entonces, por eso vemos que en algunos casos, si vemos aquí las dimensiones, pues nos dirá que el tipo de gasto es equipo de apoyo. Esta persona corresponde a uno de esos equipos de apoyo, bien, que dedican el tiempo a distintos proyectos al cabo del mes, mientras que habrá otras personas que, bueno, pues han estado todo el mes dedicadas a una instalación, a un cliente concreto y que, por lo tanto, pues toda su nómina va a ese proyecto, ¿no? Y otros como en este caso, ¿no? Bien. Bueno, pues tenemos diferentes casos. Este otro movimiento, pues, se corresponde con este es un supervisor, el coste del supervisor. Bueno, pues lo que hemos hecho es generar esos movimientos de contrato distribuyendo estos costes a los distintos proyectos. Bien, en este caso aquí veremos tres costes que van directamente a un centro, a un centro de beneficio, bien, porque ya lo indica el propio centro de nómina, pero habrá otros casos en los que estos costes que vemos en la parte derecha se distribuirán entre diferentes proyectos. ¿En función de qué? Bueno, vamos a echar un primer vistazo a la tabla que hablábamos de movimientos de contrato. Bueno, pues vamos a filtrar, explicaremos los diferentes tipos de movimientos que vemos aquí, pero vamos a filtrar al valor tipo de gasto personal. Además, hemos hecho una cosa importante aquí, que era considerar
no solamente todo el personal de manera homogénea, hemos utilizado en esta tabla, es una tabla nueva, lógicamente. Entonces aquí teníamos bastante libertad para crearla, bueno, en función de lo que se puede necesitar para gestionar estas tablas, ¿no? Entonces, bueno, hemos creado una tipología amplia para poder después hacer un análisis mucho más pormenorizado, ¿no? Entonces, aquí voy a coger, para que veamos, movimientos de contrato de tipo personal, que es el personal directamente asignado a proyecto, de supervisión o de equipo móvil o de apoyo, y no sé si tenemos también el de logística material personal, lo hemos llamado así. Bien, bueno, pues lo que hemos hecho es un proceso para generar estos costes, de manera que lo que ahí aparecía como, bueno, creo que eran 5 líneas de coste, pues aquí algunas de ellas se han distribuido. ¿Bien? ¿Y cómo se distribuyen? Pues, por ejemplo, las personas, se supone que las personas de equipos de apoyo, esto que llamamos equipo móvil, aquí, estas se van a distribuir, su coste salarial se va a distribuir en función de las horas imputadas a cada proyecto. De las horas imputadas a cada proyecto. Bueno, se supone que estas personas, prácticamente toda su jornada, están dedicadas a apoyar proyectos, ¿no? Es decir, no suele haber tiempos libres en estos equipos de apoyo o equipos móviles, ¿no? Dedican todo su tiempo a trabajar en distintos proyectos, en distintos clientes. ¿Bien? Entonces, su coste salarial, el coste único que veíamos en los momentos de contabilidad, se ha distribuido en función de las horas registradas por cada persona. En este caso, lo estamos trayendo por persona, el coste de nómina, ¿ven? A cada proyecto, ¿no? Y aquí vemos que, bueno, que el proyecto, el centro C010001 recibe un importe y el C020002 recibe otro importe. Cada centro está asociado a una delegación diferente porque las horas han sido distintas las que he trabajado. Habrá otros casos, como el personal de logística, donde distribuimos no por horas imputadas, porque, bueno, al personal de almacén va a ser más difícil decirle, oye, tienes que imputar las horas a las que dedicas para preparar los materiales, los productos que vamos a llevar a una instalación, a un cliente, ¿no? Eso es muy complejo. En este caso, lo que hacemos es distribuir por facturación, por el peso de cada proyecto en la facturación del mes. Bien. En este caso, el mes, estamos analizando enero de 2022. El mes de enero solo ha facturado, de los 2 contratos que habíamos ahí, solo se ha facturado 1, con lo cual todo el coste de personal de logística se asocia a uno de los centros definidos. Bien. Bueno, pues esta es otra posibilidad. Es decir, vamos a distribuir ya no por horas imputadas, sino por facturación. Porque el personal que se dedica a almacén será muy complicado que puedan imputar. Bastante complicado es el trabajo que hacen como para encima decirles, no, además tenéis que decir el tiempo que dedicáis a preparar los materiales de cada proyecto. ¿Bien? Y otros casos, bueno, como supervisión, que es una distribución por horas, pero por horas imputadas, ¿bien? Pero con una peculiaridad. Los supervisores, pues hay tiempo. Cuando tenemos un supervisor o un jefe de proyecto, hay momentos en que van a reunirse con un cliente de un proyecto, a supervisar los trabajos del personal que está haciendo sus tareas en el proyecto, pero no todo el tiempo. Están yendo a los clientes, ¿bien? Supervisando directamente el trabajo que hacemos en los clientes, ¿no? Entonces, aquí no imputamos todo el coste. Lo que hemos definido es no imputar todo el coste salarial del supervisor, sino solamente aquella parte de su tiempo que se imputa a proyectos. Es decir, pues tiene por capacidad, cuando tenemos que definir, que crear un recurso en Business Central, tenemos que decirle, como siempre, como estamos acostumbrados, su capacidad, ¿no? Capacidad diaria, que se convierte en capacidad mensual. Entonces, lo que hacemos en este caso es distribuir las horas dedicadas entre
la capacidad del mes. ¿Bien? Y en función de ese coeficiente luego se aplica sobre el sueldo, sobre la nómina y se obtienen estos importes. Bien, bueno, pues esta es otra posibilidad de reparto y hasta aquí estamos viendo fundamentalmente personal, ¿no? Donde un dato claro son las horas imputadas, pero bueno, vemos que puede haber algún otro criterio adicional. Bueno, más costes que podemos tener. Pues un coste difícil de gestionar siempre cuando trabajamos con coste estándar son los costes de los activos fijos, ¿bien? De las amortizaciones de los activos fijos. ¿Bien? Porque, bueno, si definimos, o sea, ahora lo que podemos hacer en el estándar, en la funcionalidad estándar de Business Central, es decir, bueno, pues me creo un recurso de tipo máquina, asigno un coste estándar, cojo la amortización, la distribuyo entre los días del mes, entre las horas, calculo un coste estándar por hora y es el que aplicamos, ¿no? Pero claro, eso implica que además de las personas que trabajan o el responsable del proyecto, además de controlar que se imputen las horas de las personas, hay que controlar además que se imputen las horas del activo fijo. Bueno, y siempre es una tarea adicional, ¿no? ¿Qué hemos hecho en este caso? Bueno, en este caso lo que hemos hecho es, bueno, obviamente, crear un activo fijo. Aquí tenemos maquinaria, una maquinaria de proyectos. Es un activo fijo normal. Y también hemos incorporado un matiz que suele ser habitual. Claro, nosotros cuando queremos imputar el coste de una máquina, no queremos considerar necesariamente el periodo de amortización contable, ¿bien? Que tenemos que contabilizar, porque habitualmente, por lo general, y es lo deseable, las máquinas van a durar más que ese periodo, ¿no? Entonces, lo que queremos es poder amortizar teniendo en cuenta un periodo de vida más largo. Por eso, utilizando el concepto de los libros de amortización, que ya conocemos, uno contable, podemos definir lógicamente uno contable y podemos definir uno fiscal o como lo queramos llamar, ¿bien? Como lo queramos llamar, o vida útil o como queramos denominarlo. Aquí en este caso, bueno, en este ejemplo sí que tenemos el mismo número de años, pero podemos indicar otro. Y en esa configuración que veíamos antes, apartado de configuración, el cual hemos pasado un poco rápido por encima, por no extendernos demasiado, sí que indicamos de qué libro de amortización vamos a coger el coste de los activos fijos. ¿Bien? En este caso, del fiscal. Vale. De manera que generaremos movimientos de activos fijos y a partir de ahí se hará un reparto. A partir de ahí se hará un reparto. ¿En función de qué? Pues en función de las horas dedicadas a cada proyecto, ¿bien? De las horas dedicadas a cada proyecto, bueno, perdón, a partir de lo siguiente. Vamos a ir a las... Lo que hemos hecho también, claro, tenemos que vincular el activo fijo a un proyecto. Es decir, bueno, este activo fijo, esta máquina, bien, o este elemento de transporte, bien, lo hemos tenido, o este utillaje lo hemos tenido adscrito a este proyecto. Pero claro, lo común, bueno, pues habrá ocasiones en que un inmovilizado está mucho tiempo en un proyecto, en unos proyectos muy largos, en instalaciones de mucho tiempo, pero será muy habitual que tengamos elementos inmovilizados en periodos de tiempo inferiores al mes en cada proyecto, asociados a cada proyecto. Una máquina limpiadora, cualquier tipo de máquina que nos podamos, una elevadora, cualquier tipo de máquina que nos podamos imaginar, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hemos intentado hacer aquí. Esto es lo que hemos intentado hacer aquí. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues si vamos aquí al proyecto, buscamos la tarea, en la que tenemos el coste de maquinaria. ¿Y qué hemos hecho? Claro, aquí no podemos, en el estándar no podemos decir, en esta línea de planificación, bueno, activo fijo. Lo que tenemos es lo de siempre. Recursos, productos y cuentas contables. Y observaciones, lógicamente. Y nada más. Entonces, en vez de tocar esas opciones, lo que hemos hecho es, vale, pues vamos a generar
una ficha de recurso. Esa ficha de recurso la vamos a vincular con un activo fijo. Bien. Y lo que hacemos es, en la línea de planificación, decir, bueno, a qué recurso tenemos vinculado, pues esa máquina de proyectos que hemos visto como activo fijo, con un campo nuevo. O sea, la fecha de planificación es la fecha final en la que va a estar esta máquina, en este caso, en el proyecto, y tenemos la fecha de inicio. Bien. Bueno, pues en este caso está del 1 de enero hasta el día 20 de enero. ¿Bien? Y si vamos al siguiente contrato que tenemos creado y buscamos también esa tarea de maquinaria y su línea de planificación asociada, pues aquí esta máquina está del día 21 al día 31 de enero. Bueno, pues en función de estos dos periodos es como se distribuye el coste de amortización de ese bien de inmovilizado a los centros. A los centros. Bueno, pues también esta es la manera de conseguirlo. Bueno, hacemos esa vinculación de un recurso y un activo fijo, calculamos normalmente las amortizaciones del activo fijo. Sí que es verdad que damos la posibilidad de fijarnos no en amortización contable, sino en amortización a más años, ¿bien? Y a partir de aquí generamos los movimientos de contrato correspondientes. De manera que si vamos a buscar, vamos a filtrar tipo de gasto, maquinaria, pues la amortización del mes de esa máquina se ha distribuido en función de esos periodos de 21 días en el primer contrato y 10 días en el segundo. Y este es el resultado de esa distribución. ¿Bien? Bueno, pues vemos que vamos haciendo estas distribuciones flexibles y en función de la naturaleza de cada coste, ¿no? Si volvemos aquí, bueno, perdón, quería salir. Porque vamos a ver, bueno, pues que igual que podemos tener un coste de maquinaria distribuido, bueno, aquí vemos que estos movimientos de contrato tienen un tipo fundamental, que es facturación o uso barra coste realmente, ¿no? Que eso es lo que los va a diferenciar. Y, bueno, y luego ya a partir de aquí los costes van absolutamente bien definidos, muy en detalle para poder después hacer análisis más preciso. Bien, entonces tenemos costes de maquinaria y lo mismo va a ocurrir con otros activos fijos. Hemos visto el ejemplo de un activo fijo asociado directamente, que se utiliza directamente en proyectos, es decir, que trabaja directamente en proyectos, con el que se trabaja en proyectos y que pasa de uno a otro. Bien, esto no indica, no quiere decir que no podamos tener un periodo de inactividad, es decir, bueno, pues en este proyecto ha estado hasta el día 15 y, oye, del día 15 al día 23 lo hemos tenido en el almacén y nos ha movido. Bueno, pues ningún problema porque su coste se va a dividir entre los días, el periodo en cada centro, en cada proyecto, entre el tiempo total del periodo que estamos generando. Si lo hacemos mes, pues entre el mes, ¿no? Entre los días del mes, ¿vale? Bueno, pues estos patrones de distribución se van a repetir, por ejemplo, con respecto a costes de mantenimiento. Costes de mantenimiento. En el caso de otros activos fijos que no están directamente en proyectos, sino que son, por ejemplo, un vehículo de un supervisor o un vehículo de reparto, ¿bien? O un vehículo de estos equipos de apoyo, pues su coste no se va a distribuir por ese periodo que hemos visto antes, sino por las horas imputadas por el equipo de apoyo a proyectos durante el mes, por ejemplo, ¿no? Y aquí tenemos, si ampliamos un poquito, equipo móvil, es equipo de apoyo, amortización de vehículo, y lo mismo, hay una distribución en función de las horas imputadas a cada proyecto durante el mes por el personal de los equipos de apoyo. Y exactamente igual con los costes de mantenimiento de esos vehículos o de ese vehículo. ¿Bien? Se va a distribuir también en este caso por las horas. En el caso de si tuviéramos un vehículo supervisor, pues se distribuiría también por las horas dedicadas a sus proyectos entre
su capacidad total, ¿no? Bien. O algunos otros como los gastos de visa. Los gastos de visa, pues también se distribuye entre los proyectos. Tendremos un gasto de visa, una factura de gasto de visa total de un supervisor, indicaremos que corresponde a un supervisor y a partir de ahí, pues nada, se hace la distribución en función de las horas también imputadas. ¿Bien? Entonces tenemos distribuciones por horas imputadas, distribuciones por periodo de tiempo, fundamentalmente como dos líneas básicas de distribución, ¿vale? Pero se pueden incorporar más. Bueno, en cuanto a ingresos, vamos a ver, sí que quiero que veamos un poco la cuestión de incurridos, que es fundamental. Entonces, una cuestión importante con respecto a esa estructura de proyectos. Nosotros, además, hemos indicado, por ejemplo, en el caso de la facturación, hemos indicado en la línea de planificación, además de, bueno, la cantidad, ya sabemos, ya conocemos que siempre tenemos que dar cantidad y un precio de venta, pero hemos dado la posibilidad de indicar dos objetivos. Una para las líneas de coste, un objetivo de coste y un objetivo de importe, porque, bueno, desgraciadamente no siempre coinciden, ¿no? Los objetivos que esperamos, o sea, la facturación que vamos a hacer con los objetivos que esperábamos, ¿no? Y esto, de hecho, puede cambiarse. Entonces, también, cuando generamos los movimientos de contrato que hemos visto, también vamos a diferenciar, si hacemos esa distinción en facturación, vamos a diferenciar, pues, en el caso de facturación real, a los distintos proyectos y tareas, previsiones y objetivos. ¿Bien? Para controlar la diferencia de estos conceptos. Bueno, pues estos movimientos de contrato se van generando de esta manera, a partir de costes contables, de costes movimiento de proyecto, con respecto a imputaciones, de costes en movimientos de activos fijos y de facturación generada desde los propios proyectos. En cuanto a la gestión de incurridos, bien, en cuanto a la gestión de incurridos, bueno, lo que estamos acostumbrados, si intentamos algo de esto, era, bueno, el método WIP. Y en los métodos WIP, bueno, pues habitualmente tenemos unos predefinidos, pero, bueno, y sí que es verdad que podemos añadir, bien, pero, bueno, siempre podríamos añadir en función de los tipos, ¿no? En función de, vamos a verlo directamente en tabla, los WIP. Es decir, que aquí lo que podemos crear uno nuevo, pero siempre eligiendo uno de los valores existentes en costes reconocidos o ventas reconocidas. Y de ahí no podíamos salir. Y además, cuando generamos el WIP, se generaba automáticamente, lo contabilizaba automáticamente, y si queríamos cambiar algo, teníamos que cambiar a mano después, ¿no? Y teníamos posibilidad de corregir, de hacer correcciones. Bueno, pues lo que nosotros hemos hecho es dar la posibilidad de, mediante este campo, de poder indicar los incurridos a mano, manualmente. De poder decir, bueno, pues la columna se llama ventas planificadas, y marcando esto significa, y asociando este método a los proyectos, significa que vamos a poder llegar al propio proyecto, vamos a poder ir a esta tarea de facturación, desplegamos su línea de planificación, y aquí, bueno, pues tenemos sí que esta línea es facturable con una fecha determinada y con un importe definido, bien, pero lo que nosotros decimos, sí, bueno, esto es lo que pensamos en global, pensamos facturar del proyecto, pero lo que vamos a ser capaces de especificar aquí es un desglose de ese importe. Esos 10.000 euros, desglosarlos en distintos periodos. De manera que, bueno, el proyecto de la tarea son los mismos y decimos, vale, pues el día sí, lo que queremos es imputar el día 31 de enero 2.500. Lógicamente, hemos rellenado todas las líneas aquí para que se vea cómo sería la estructura global, pero lo normal de un jefe de proyecto, bien, es que un encargado es que vaya creando línea a línea. Llega el mes de enero y dice, bueno, pues vale, de los 10.000 que tenemos previsto factura en total, pues este mes, 2.500. También hemos hecho importes muy, muy redondos, ¿no? Pero lo normal será decir, bueno, pues este
mes 2.500, el próximo mes, bueno, ha ido un poco mejor el trabajo, 3.000, etcétera, etcétera. ¿Bien? Cada uno con sus fechas determinadas. ¿Bien? Y esto con un proceso que se llama, dos procesos realmente, calcular y registrar WIP ventas planificadas. Calcular y registrar WIP ventas planificadas. Por ejemplo, en este caso, este proyecto hemos visto que tiene 10.000 euros totales, 10.000 euros además que están facturados, se facturaron ya, obviamente. A ver, ¿dónde tenemos ya? Aquí aparece el número de factura. Se facturaron completamente, pero queremos periodificar esos 10.000 euros. Los facturamos por contrato, por definiciones de condiciones con el cliente, en este caso ha sido 31 de enero, pero queremos periodificarlos porque el proyecto va a durar más y queremos irlos periodificando. Bueno, pues, ¿qué es lo que al lanzar ese proceso de calcular y registrar WIP de ventas planificadas, qué es lo que ha hecho? Bueno, inicialmente habíamos generado previamente la factura, 31 de enero, ingresos 10.000 euros, y lo que ha hecho la aplicación es lo siguiente. Creo que ha sido el primero. Bueno, pues lo primero que he hecho es declarar realmente como ingreso a 31 de enero 2.500 contra la 330 y he hecho un segundo asiento ese proceso para liquidar los 10.000. Es decir, lo que vamos a hacer es decir que realmente 10.000 al haber en la cuenta de ingresos. Lo que le estamos diciendo es que no, vale, sí, que facturamos, que hemos facturado 31 de enero, bien, antes de lanzar este proceso, pero que realmente los ingresos de enero no son 10.000, son 2.500. Bien. Bueno, pues esto lo podemos hacer, facturemos antes o facturemos posteriormente, ¿no? Facturemos con posterioridad. De hecho, vamos a ir muy rápidamente porque se está acercando la hora y quiero dejar tiempo para plantear dudas. El otro proyecto que teníamos por aquí, el otro contrato, pues aquí teníamos una línea de facturación y también es perfectamente factible, en la cual vamos a teníamos con fecha 31 de 12 de 2021 emitimos la factura por un importe de 6.525 euros, pero lo que hemos hecho es periodificarlo diciendo que, bueno, que sí, que facturamos a 31 de diciembre, el cliente nos lo pidió, pero 4.000 euros corresponden a enero 2022 y 2.525 al mes en el que estamos, a febrero. Bueno, pues al lanzar este proceso de cálculo y registro de ventas planificadas, del WIP de ventas planificadas, lo que ha hecho la aplicación es lo siguiente. Los dos siguientes asientos de los que acabamos de ver, porque lo lanzamos seguido. Primero generó, pues lógicamente, la declaración como ingresos del mes a 31 de enero de 4.000 euros. Y bueno, y este segundo movimiento siempre hay que tener presente si está el ejercicio cerrado o no, porque este siguiente movimiento lo que ha hecho es pasarlo, no está el ejercicio cerrado aún, entonces ha generado con fecha 31 de diciembre, con fecha de la facturación, una compensación del ingreso. ¿No? Una compensación del ingreso. Bien. Bueno, pues todo esto, cuando generamos los movimientos de contrato, todo esto va a parar a esos movimientos que hemos visto, que vamos a volver a hacer un vistazo. Y de distinto tipo, de facturación, reales y previstas y objetivos, los distintos costes de los que hemos hablado muy rápidamente y, bueno, y los ajustes que hacemos con las ventas facturadas, con la declaración de incurridos. ¿Bien? Los movimientos negativos y la declaración de incurridos. Y todo esto al final, bueno, tenemos aquí uno, pero se pueden diseñar otros. Todo esto, por ejemplo, con la posibilidad de verlo en un informe de este tipo.
Bueno, nos van a salir muchas columnas a cero porque, lógicamente, los ejemplos los hemos hecho de enero, pero aquí vamos viendo los distintos costes de personal, el coste real de personal, el coste real de materiales. Podríamos haber definido objetivos, pero lo hemos hecho ejemplos rápidos. Coste real de maquinaria, coste real de equipo móvil, etcétera, etcétera. Coste previsto de facturación, coste real de facturación, beneficio previsto, beneficio real. ¿Bien? Al final, lo que tenemos que tener es la posibilidad de tener, a partir de esos momentos de contrato, de ese cubo que hemos generado, poder disponer de un informe de este tipo. ¿Bien? Bueno, fundamentalmente lo que hemos visto es eso, es la posibilidad de crear un cubo con distintos orígenes de datos y hacer distribuciones de costes en función de determinados criterios, de horas, de facturación, ¿bien? Etcétera, lo que hemos visto. En principio esto es lo que teníamos previsto ver, mostrar, las posibilidades que podemos desarrollar dentro de Business Central y, por favor, sí, pediría si hay alguna duda, Bien, dejo un segundito si no hay ninguna duda, dejamos de compartir para ver si hay alguna duda planteada por aquí. ¿Ninguna duda? Si no hay ninguna duda, pues otra vez muchísimas gracias por haber acudido a este webinar organizado por Iberus y estamos a disposición de todos para cualquier duda, por cualquier cuestión que pueda surgir sobre lo que hemos visto, sobre la gestión de proyectos, sobre el kit digital o sobre Business Central en general. Muchísimas gracias a todos y hasta otro día.